Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios.
Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Dios te bendiga. Gracias por sacarle tu tiempo para estar con nosotros en el estudio de la palabra. Espero que hayas podido entender el video que presentamos al principio, ya que él te va dando luz para que puedas entender un poco mejor el libro que estamos estudiando, que es Primera de Samuel. Así que antes de continuar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a presentarnos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar sentados aquí estudiando tu palabra. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú nos bendices, aunque a veces no lo merezcamos. Tú eres fiel, mi Señor. Gracias porque hoy tú has permitido que saquemos de nuestro tiempo para sentarnos a la mesa y poder aprender de tus enseñanzas. Yo te pido que esta palabra cale en nuestros corazones, que haga la obra por la cual tú la enviaste, que podamos tener nuestros oídos prestos a lo que tú tienes para enseñarnos en el día de hoy. Te doy gracias por todas estas cosas. Amén y amén. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Hoy voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional. Te tengo que mostrar esta Biblia. La adquirí hace poco. Hace unos meses. Me encanta. Es la Biblia de Estudio Arqueológica. Creo que te la había mostrado anteriormente. Me gusta mucho esta Biblia. Te la recomiendo. Te recomiendo que, aunque tengas tu versión preferida, que cuando puedas te hagas de otras versiones de la Biblia, que busques otras ideas, recomendaciones de Biblia. Esta es arqueológica de la Nueva Versión Internacional. Pero hay otras Biblias que se pueden utilizar. Siempre tengo mis Biblias y comparo
y te ayuda mucho en tu crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a ver Primera de Samuel. Ya estamos leyendo este hermoso libro. Y te quiero hablar, ¿verdad?, de unos temas teológicos que presenta tanto Primera como Segunda de Samuel. Que tengas una idea. No te voy a abundar en mucho detalle, ya que el video nos explica bastante bien, si no muy bien, el libro de Primera de Samuel. Yo te quiero traer algo que me gustó mucho cuando leí en capítulo 2, la oración de Ana. Unas palabras, ¿verdad? Una reflexión de ese capítulo. Pero antes de comenzar, quiero leerte Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Recuerda que uso la nueva versión internacional por si ves algunas palabras diferentes. Lee así en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Amén. Verdaderamente no hay nadie como Él. Nadie. Podrán aparecer dioses, podrán aparecer hombres diciendo, pero no hay nadie como Él. No hay nada como Él. El libro de Samuel tiene varios títulos, pero es más conocido como Primera de Samuel, el cual su nombre es en hebreo y la mayoría de las traducciones españolas. Originalmente, Primera y Segunda de Samuel eran un libro, pero posteriormente fueron divididos y se le dio el nombre de Primera y Segunda de Reyes, y el actual Primera y Segunda de Reyes eran Tercera y Cuarta de Reyes. Primera de Samuel se encuentra en la selección histórica del Antiguo Testamento. Recuerda que aún estamos con los libros históricos. A pesar de que aquí se registran con precisión personas y eventos históricos, los hechos en este libro indican la relación de esas personas con Dios y su voluntad. Ejemplo que la mayoría de las personas conocen es la historia de David y Goliat. ¿Verdad? Que estamos como niños nos enseñan la historia de David y Goliat. Pero hay otros hechos históricos en el libro que nos enseñan mucho y nos dan luz a poder entender muchos sucesos. Y este periodo histórico que cubre en Primera de Samuel, ocurrió un importante cambio político. Israel rechaza el sistema de gobierno que ellos tenían según los jueces y insisten en una monarquía. Desear un rey no fue lo malo, pero Israel lo deseó por razones equivocadas. Te invito a que vayas al capítulo 8 de Primera de Samuel. Desear un rey, Samuel, entonces el profeta de Dios, fue el mensajero de Dios durante esa transición del liderato de obtener un rey y ya no tener los jueces. Fue el último de los jueces y ungió a Saúl en el capítulo 10 y unge a David en el capítulo 16. Y aunque David fue coronado rey después de la muerte de Samuel, los eventos de Primera de Samuel ocurrieron durante un espacio de tiempo de 80 años. En este periodo es que tenemos entonces a Samuel ungiendo a Saúl y luego unge a David, que muchas veces leemos la historia y conocemos la persecución y todo. Entrando entonces en Primera de Samuel, hablando en términos espirituales, se encontraba en un punto muy bajo. El sacerdocio estaba corrompido, los jueces eran deshonestos, así que a través de Samuel y de David, estas condiciones fueron cambiadas. Hay 4 temas teológicos que te dije que quiero mencionarte rapidito. Aparecen tanto en Primera de Samuel como en Segunda de Samuel. El primero es el pacto davídico. Los libros están estructurados desde el punto de vista literario por 2 referencias al rey ungido. Y lo vamos a ver en la oración de Ana, que ya mismito te voy a dar una enseñanza que me impactó, que me gustó y que la quiero compartir con ustedes. Y el cántico de David, que está en 2 de Samuel capítulo 22. Es una referencia al Mesías, el rey quien triunfaría sobre las naciones que se oponen a Dios.
De acuerdo con la promesa del Señor, este Mesías vendría a través de la línea de David y establecería el trono de David para siempre, y eso se va a ver en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Los acontecimientos de la vida de David registrados en Samuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David, que es Cristo en el futuro. El segundo tema es la soberanía de David, la soberanía de Dios, perdón. Claramente vista en estos libros, un ejemplo es el nacimiento de Samuel en respuesta a la oración de Ana. También con relación a David, es particularmente evidente que nada puede frustrar el plan de Dios para hacerlo gobernar sobre Israel. Y lo vemos en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Recuerde que Saúl para nada quería que David fuera el rey. Él no podía concebir de que alguien iba a ser más poderoso que él, que Dios lo iba a sacar, que iba a poner a alguien más, que la gente lo quisiera. Y para él fue, no, esto hay que eliminarlo. Yo soy el más poderoso, yo soy el más grande, yo soy el mejor y de mí nada. Así que usted entra a Primera de Samuel para que usted pueda ver todas estas historias y lo hermoso y la enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros. El tercer tema teológico es la obra del Espíritu Santo al capacitar hombres para tareas divinamente determinadas. Usted lo puede ver en este libro, ya que el Espíritu de Dios vino tanto sobre Saúl como sobre David después de haber sido ungidos como reyes. Usted lo ve en Primera de Samuel capítulo 10 y capítulo 16. El poder del Espíritu Santo trajo profecía y victoria en la batalla. Y la obra del Espíritu Santo es evidente en la capacitación de personas con algún servicio. Cuando usted es llamado, cuando usted es escogido para una tarea, el Espíritu Santo está sobre usted. El Espíritu Santo es el que le va a guiar siempre y cuando usted así lo permita. Siempre y cuando usted siga las leyes del Señor, que usted cumpla y usted camine por ese sendero que Él trazó para su vida. El Espíritu Santo va a ser su guía, el Espíritu Santo va a estar ahí con usted. El cuarto sería: los libros de Samuel demuestran los efectos personales y nacionales del pecado. Los pecados de Elí y sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos. Y usted lo puede ver en el capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Usted va a ver lo que sucede con los hijos de Elí. Con Elí. La falta de reverencia hacia el arca del pacto llevó a la muerte de varios israelitas. Capítulo 6, tanto en primera como segunda de Samuel. La desobediencia de Saúl resultó en el juicio del Señor y él fue rechazado como rey sobre Israel. La soberanía de Dios es notoria en este libro al haber hecho el que se llevaran a cabo acontecimientos aparentemente imposibles para el hombre. Primera de Samuel demuestra los efectos del pecado tanto en las personas como en la nación, aparte de la gracia perdonadora de Dios en los de corazón contrito y arrepentido, como bien nos dice Salmo 51. Así que es un resumen de lo que usted puede ver de los temas que tratamos en Primera de Samuel. Pero vuelvo y te digo, si yo me voy uno por uno, vamos a estar aquí mucho rato. Así que yo te invito a que tú vayas sobre estos temas, que tú los leas, que tú busques. ¿Qué sucede cuando tú te vas en contra, cuando tú pecas, cuando tú no obedeces? Y vemos desde los hijos de Elí todo lo que hicieron, lo que le sucede a los hijos, lo que le sucede a Elí, aún Samuel, Saúl al ser escogido cuando ¿verdad? Dios mueve a Samuel y se lo dice. Usted puede ver lo que él le dice, que no se preocupe. El Señor le dice: no te preocupes, que no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí cuando ellos deciden que no quieren seguir ellos con los jueces, que ellos deciden. Samuel se presenta al Señor y el Señor le dice: no te preocupes, tú no has sido rechazado. El rechazado fui yo. Pero ellos van a tener su consecuencia. Eso es lo que ellos desean,
que se atengan a las consecuencias de lo que ellos van a tener más adelante. Así que usted puede ir viendo a través de los capítulos todo lo que va sucediendo, y es entonces en el capítulo 8 cuando ellos, ¿verdad?, le piden un rey al Señor, y en el capítulo 9 comienza esta historia, esta travesía de Saúl. Ahí Samuel lo unge y luego continúa el relato. Así que te invito a que te muevas por el libro de Primera de Samuel y que lo leas, lo estudies, lo hagas tuyo. Entrando entonces al versículo que te leía, los dos versículos que te leía al principio, versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Samuel, ¿verdad? La oración de Ana. En la Biblia encontramos varios cánticos en los cuales la gente salta en adoración por algo milagroso que Dios ha hecho en sus vidas. Yo no sé usted, pero yo me identifico con varios capítulos de la Biblia, y yo creo que cada situación que nosotros atravesamos, cada vez que leemos un salmo, yo recuerdo cuando me enfrenté al cáncer, yo decía, no hay un salmo el cual me pueda... que yo pueda decir que me identifico con esta situación, pero allí Dios lo puso. Así que cada vez que atravesamos por una situación, podemos ir a los salmos y decimos, wow, este es el salmo que me habla por esto que estoy atravesando, por lo que hoy estoy enfrentando, por lo que hoy me está sucediendo. Así que podemos ver también que no solamente los salmos, sino hay pasajes bíblicos con los cuales nosotros nos identificamos, el momento de alegría, de tristeza, no importa lo que estemos, de lo que pueda estar sucediendo. Así que tenemos el cántico del Mar Rojo, que está en Éxodo 15, el cántico de Débora, que está en Jueces 5, el cántico del Cordero, que está en Apocalipsis 15, y el cántico de Ana. Son alabanzas de agradecimiento, pero también son mensajes proféticos. El cántico de Ana es una oración que se convirtió en un canto. Es una alabanza que surgió del agradecimiento a Dios por contestar su oración. Así que cada vez que Dios contesta una oración, nosotros formamos un cántico con nuestra oración, con nuestro agradecimiento. Si a lo mejor yo les pido, y recuerdo en mi clase de salmos en la Universidad Pentecostal Mizpa, mi profesor, el reverendo Félix Colón, un día nos puso a hacer un salmo de agradecimiento, y no sabía cuánto ese salmo iba a trastocar mis fibras a lo más íntimo. Y mientras iba escribiendo, tuve que primero hacer un dibujo para poder expresar lo que sentía, y luego de ahí escribir, y eso provocó catarsis en el salón a tal magnitud que aún lo recuerdo. Y es algo que cuando paso por alguna situación me lleva a ese momento y me hace hacer mi salmo de adoración, mi salmo de agradecimiento, aún de tristeza. Así que vemos que esta oración de Ana se volvió un canto. Es una alabanza que surgió del agradecimiento por contestar la oración. Y lo interesante es que este canto viene después de haberse desprendido de Samuel, dejándolo al cuidado de Elí. Así que no es un panorama tan lindo, pudiéramos decir, porque es un agradecimiento de que Dios contestó la oración, pero a la misma vez sabiendo de que mi hijo, que Dios lo depositó en mi interior, que nació de mí, hoy yo lo dejo al cuidado de otra persona. Tiene que ser la decisión bien difícil, una decisión muy fuerte, pero cuando tú estás agradecido, no hay tristeza. Así que en el capítulo de Primera de Samuel encontramos este cántico de Ana, la oración de Ana, que está del versículo 1 al 10 y hace varias referencias proféticas de Cristo. Uno podría imaginar que Ana hubiese quedado triste, porque humanamente así es como lo podemos ver al despedirse de ese hijo tan deseado. Pero lo que vemos al inicio del cántico es una oración de agradecimiento. En su canto, Ana reconoce que Dios es justo y que Él está en control.
Vemos que dice, mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Así que ya comienza diciendo que mi corazón se alegra en el Señor. A pesar de que dejé a mi hijo, mi corazón está contento, mi corazón está feliz porque Dios contestó mi petición. En su canto, Ana reconoce que Dios es justo y que Él está en control. Y al final del cántico, Ana deja un mensaje profético que habla del Mesías, que literalmente significa el ungido. ¿Habría tenido alguna visión Ana al momento de ella poder expresar esto? No lo sabemos. Los eruditos aún no, bueno, en la investigación que estuve haciendo no lo encuentran. No lo podemos saber si fue una revelación, pero lo interesante es que su hijo Samuel será ese instrumento de ese cumplimiento profético, ya que él será el profeta que ungirá a David como rey, cuyo linaje vendrá el Mesías. Y aquí la adoración que ofreció Ana, esta adoración la ofreció el día que dejó a su hijo, a su único hijo, recuerden hasta el momento, en el tabernáculo, que nunca más lo vería en su casa. Ana muestra un profundo compromiso y amor a Dios, que no hay palabras. Yo creo que no hay palabras para expresar el momento de agradecimiento que ella está atravesando, porque eso fue agradecimiento al ella dejar a su hijo. En este primer versículo, en el día en que hace el más grande sacrificio que hará en toda su vida, ella se regocija en Jehová. Sin embargo, ella no se regocija ni puede regocijarse de dejar a su hijo. Pero ella, humanamente hablando, pero ella lo hace. Ella está tan agradecida porque ella pedía a Dios ese hijo. Ella estaba siendo burlada, rechazada por una de las mujeres de su esposo, por Penina. Y ella en esos momentos, ella está tan agradecida de que Dios contestó, de que ya no hay burla, de que ya no hay comentario ni murmuración. Así que aunque humanamente pudiéramos decir que ella no se regocija porque tiene que entregar a su hijo, tenemos que decir que cuando uno cree en el Señor y uno está agarrado de las promesas del Señor, uno tiene que alegrarse. Uno se regocija en el Señor por lo que viene. Ella se regocija aún en las situaciones más desesperadas que ella pudiera estar atravesando. Nos enseña a nosotros que nosotros en nuestras situaciones más difíciles, cuando quizás no hay motivo para regocijarnos, allí es cuando hay que regocijarse. Allí cuando quizás todo lo vemos oscuro, cuando quizás todo lo vemos difícil, cuando quizás vemos las barreras más altas, allí es cuando debemos de regocijarnos. Aunque humanamente quizás la gente le dirá, pero ¿cómo si tú orabas por este niño? ¿Cómo si tú pedías a Dios por ese hijo? Hoy tú lo vas a dejar en el templo. Hoy tú se lo vas a entregar al sacerdote. Hoy tú se lo vas a entregar a Elí. ¿Cómo es posible? Y que aún así tú comiences tu oración diciendo, mi corazón se alegra en el Señor. Mi corazón se regocija. Es que estoy feliz, es que estoy alegre. A pesar de lo que yo tengo que ir a dejar, de lo que yo tengo que entregar, mi tesoro más sagrado, lo que tanto le pedí al Señor, hoy yo se lo voy a entregar. Hoy yo se lo voy a dejar a Él. ¿Cómo? Pero allí Ana nos enseña. Esta mujer nos está diciendo que cuando no tenemos más en qué regocijarnos, podemos regocijarnos en Jehová. Dice que el poder se exalta en Jehová. El poder a menudo es utilizado como una imagen de fortaleza en la Biblia. Y Ana estaba hablando de su fortaleza y poder siendo exaltados en Jehová. Hemos visto con frecuencia que la palabra cuerno significa poder, fuerza, dominio. Y es usada constantemente en la Biblia y también lo fue entre los paganos. ¿Por qué? Porque hay en unas versiones donde lo muestra de esta manera. Es un cuerno porque el poder, a menudo utilizado como una imagen de fortaleza en la Biblia,
en la versión inglés se utiliza la palabra horn, traducida como cuerno. Y esto es debido a que la fuerza de un buey o de un cabestro puede ser expresada en su cuerno. Así que vemos que ella dice que su poder, lo vemos ahí, en él radica mi poder. Lo estamos viendo en ese, ¿verdad?, primer capítulo que ella está expresando su oración. Continúa diciendo, no hay santo como Jehová. En este versículo, Ana muestra una forma clásica de poesía hebrea, un paralelismo repetitivo. Decir que Jehová es santo es decir que Él es totalmente apartado, que Él es único y como ninguno otro. Así que cuando ella continúa en el mismo verso diciendo, porque no hay ninguno fuera de ti, ella está diciendo lo mismo, no hay santo como Jehová. Solo que utiliza diferentes palabras. Cuando ella dice, y no hay refugio como el Dios nuestro, y estas palabras se las quise escoger de la versión Reina Valera del 60, pero las podemos ir viendo en este versículo 2 de la Nueva Versión Internacional, cuando dice, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Él dice que no hay santo como Jehová, y dice que no hay refugio como el Dios nuestro. Está diciendo una vez más las mismas cosas, pero con diferentes palabras. La poesía hebrea no rima las palabras por sonido, tanto como las rima las ideas. Las ideas de las primeras 3 líneas de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, todas riman juntas, teniendo palabras diferentes, sin embargo, sonando iguales. Más allá de la escritura literaria, se le da énfasis a la idea. Dios es tan grande, no como ninguno, como no hay nadie. No lo hay en todo el universo que se compare con Él. No es que Él tenga del mismo poder, sabiduría y pureza que nosotros tenemos, pero más de todo, no. Su poder, su sabiduría, su pureza son diferentes a las nuestras. Va más allá de los nuestros, va más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros creemos. Por eso es que los pensamientos que Él tiene son diferentes, son más altos de los que nosotros podemos tener. Nuestros pensamientos llegan hasta donde llega mi techo. Y los del Señor sobrepasan ese techo. Pero nosotros no los podemos ver, nosotros no los podemos entender, y menos cuando estamos atravesando la situación, cuando estamos en medio del llanto, en medio del problema, nosotros no los podemos ver. Ella ensalza a Dios como su roca. Y sabemos, por lo que nos dice el Evangelio, que Jesús es la roca sobre la que debemos construir nuestras casas espirituales. Pablo se refiere a Jesús como la piedra de tropiezo para los judíos. Lo vemos en Romanos 9. Cristo es llamado la roca espiritual que proveyó la bebida espiritual de los israelitas en el desierto, al igual que Él provee el agua viva para nuestras almas en 1 Corintios 10 y en Juan 4. En el versículo 3 al 7, Ana continúa su oración, Ana continúa con su exaltación al Señor y dando gracias. En cada palabra ella daba gracias. Ana ciertamente tiene en mente a su rival y compañera de esposa, Penina. Pero de alguna forma ella ve a Penina como solo una representación de toda la gente orgullosa y arrogante en el mundo. Ana sabiamente le dice a los orgullosos que no multipliquen palabras de grandeza y que cesen las palabras arrogantes que salen de su boca. El orgullo puede ser expresado de muchas maneras, pero normalmente es expresado con nuestras palabras, con nuestra boca. Los orgullosos estarían mucho mejor si no lo haran tanto, porque Dios de todo saber es Jehová. Comparados con Dios, ninguno nada sabemos. Y como todos, estamos lejos de Dios y estamos lejos de su conocimiento y lejos de sus planes. Él nos conoce y a Él le toca
pesar nuestras acciones. Las palabras arrogantes provienen de quienes no comprenden que los caminos de Dios siempre están por encima de nosotros los seres humanos. Y cuando nosotros no podemos entender eso, nos volvemos una penina y comenzamos a hablar y comenzamos a cuestionar y comenzamos a burlarnos y comenzamos a murmurar. Ana le da la gloria a Dios que frecuentemente humilla al fuerte y exalta al débil. En su canto, Ana ha hecho una advertencia sobre el orgullo. Ella da más razones por las cuales todos debemos ser humildes ante Jehová, especialmente aquellos que son como Penina. Deberíamos ser humildes delante de Dios porque Él sabe cómo humillar al fuerte. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los saciados ahora están rogando y ella, quien tenía muchos hijos, languidece. Hablando de Penina. Si somos fuertes ahora o exaltados, debemos ser humildes porque Jehová puede cambiar nuestra posición. Debemos ser humildes delante de Dios porque Él sabe cómo exaltar al débil. Los débiles se ciñeron de poder, los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta el estéril ha dado a luz a 7. Así que Dios cambia el panorama. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza y a pesar de todo nos alegramos en el Señor, Él cambia el panorama. Él cambia lo que todos están viendo. Si ahora somos débiles o estamos en un lugar bajo, deberíamos esperar humildemente en Dios y dejar que Él nos eleve. En Lucas 14, del 7 al 11, Jesús dijo que cuando tengamos la oportunidad de establecernos en una posición alta, deberíamos tomar en su lugar una posición baja. Entonces, cuando alguien nos pone en un mejor lugar, será una experiencia agradable. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos ponemos en un lugar alto, alguien puede llegar y ponerlos en un lugar más bajito y vamos a ser avergonzados. Se van a burlar de nosotros. Jesús concluye diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ana sabía y conocía esto. Y ella lo conocía en persona. Ella había pasado por esto. Ella era estéril porque Jehová no le había permitido tener hijos. Ella sabía que Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Dios la había puesto en un lugar bajo al principio, ¿verdad? Vemos en el primer capítulo, ella estaba triste y lo que ella estaba pasando, pero luego la levantó, la elevó y ella podía ver la mano de Jehová en todo lo que ella estaba atravesando. Y en el versículo 8, Ana, quiero que sigas conmigo, ¿verdad? Dice que ella canta, ella ora, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. La confianza de Ana en el futuro es realmente confianza en Jehová, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Ana está confiada en la capacidad de Dios para humillar al fuerte y exaltar al débil, porque Dios estaba en control. Si Dios no estuviera en control, entonces tal vez los fuertes podían hacer lo que quisieran, pero no es así. Cuando Dios está en control, nadie puede con él, contigo. Cuando Dios está en control, nadie va a poder contigo, con tu casa. Pero Dios tiene que estar en control. Con Dios nadie puede. Vámonos ahí. Nadie es más fuerte que Dios. Así que con Dios nadie puede. Y cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Esta batalla está difícil. Esta situación está fuerte. Me critican, me humillan, se burlan, murmuran, dicen, jalan, pelean, tiran. Eso te pertenece a ti, Señor. Esto yo te lo voy a entregar a ti. Esto ahora es tuyo. Esta batalla ahora es tuya. Ya yo no me voy a meter. Ya yo no voy a pelear. Yo lo puse en tus manos y tú eres el fuerte. Tú eres el que lo vas a hacer. Ana sabía que el fundamento de la tierra eran las mismas columnas que le pertenecían a Jehová. Y Dios usaba su poder para corregir las cosas, porque nadie sería fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán sus adversarios. No es suficiente que creamos que Dios tiene este poder. Debemos saber
que Él lo usará para su gloria y su justicia. No es solamente que yo diga que yo sé que Él tiene el poder, es que yo tengo que creerlo, es que yo tengo que saber, es que yo tengo que caminar confiando de que Él tiene el poder para hacer la justicia y para hacer las cosas. El versículo 9 dice que guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfará por sus propias fuerzas. Nosotros no podemos triunfar con nuestra fuerza. Si Ana se comenzaba a pelear, ella no iba a poder triunfar. ¿De qué le valía a ella pelear con Penina? Ella tenía que depositar su confianza y por eso ella comenzaba dando gracias, porque aunque ella iba a orar y aunque ella iba a decir todo esto, ella sabía que ella se regocijó en el Señor, que ella puso su confianza en el Señor y Dios la levantó y Dios la puso en alto y Dios le concedió su petición. Dios escuchó el clamor de esta mujer, como escucha tu clamor. Ya en el versículo 10 dará poder a su rey. Dice, el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey, enaltecerá el poder de su ungido. Vemos cómo la profecía está en esto. Vemos cómo lo podemos ir comparando con lo que iba a suceder. Dice que en este tiempo Israel no tenía un rey y parecía que ni siquiera quería uno. Porque todavía aquí no hemos llegado al capítulo 8, cuando entonces ellos dicen, no, nosotros queremos como los demás, queremos un rey. Todavía no sucedía y ella estaba ya declarando la palabra. Así que cuando Ana habla de su rey, ella está viendo al futuro Mesías. Por eso es que al principio te decía, ella habrá tenido alguna visión. Dios le habrá mostrado algo. Ella estaba declarando una palabra que Dios le había hablado. No lo sabemos, pero ella está declarando lo que venía. Ella está declarando lo que iba a haber en el Nuevo Testamento. Él es el ungido. Esta es la primera vez en la Biblia en la que se refiere a Jesús como el Mesías. Ella aplicó en él por primera vez el famoso epíteto Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en inglés, el cual fue adoptado por David, Natán, Etán, Isaías, Daniel y los profetas que siguieron en el Antiguo Testamento y por los apóstoles y escritores inspirados, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y esto lo cita Clark. María, la madre de Jesús, en su hermosa oración que se encuentra en Lucas, y yo voy a ir rapidito allí. Lucas, capítulo 1. Yo lo tengo por aquí marcadito. Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Parece citar la canción de Ana con frecuencia. Quiero que lo leamos juntos. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despistó con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Así que para Ana fue difícil dejar a su pequeño hijo, pero lo hizo porque le había prometido a Dios que lo haría. Después de dejar a Samuel con Elí, Ana y Elcana regresaron a su casa y siguieron su vida normal, pero Samuel comenzó su vida extraordinaria. Podríamos pensar que Ana salió perdiendo, ya que dejó ir a su hijo tan deseado. Sin embargo, la realidad es que todos salieron ganando,
A Ana le fue quitada la mancha de la esterilidad y luego fue premiada con más hijos. En cuanto a Samuel, él vivía para Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. Versículo 21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas durante ese tiempo, y Samuel crecía en la presencia del Señor. Así que vemos cómo Dios bendijo a esta mujer que clamó y que hizo esta oración. Y yo quiero, antes de terminar, quiero que juntos leamos esta oración. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las naciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Finalmente, aprende de Ana, quien no cesó sus oraciones. Este cántico o esta oración fue ferviente, de obediencia, de adoración y de devoción familiar, y su resultado fue la bendición de Dios. Quiero que entiendas que, como bien dice este versículo 21, que Dios le concedió más hijos, le añadió bendición. Dios también, ¿verdad?, va a contestar tu petición en su gracia. Él se acerca a ti para suplir tus necesidades. Solamente confía en el Señor y alégrate en Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y porque tu palabra se cumple. Gracias porque hoy tú nos dices: alegraos aún en medio de la dificultad, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de lo difícil. Alegraos, regocijaos en ti. Yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy.